Buenas noches. Replicación de bases de datos, clúster de servidores. En el presente tutorial es necesario repasar los siguientes conceptos. Replicación de base de datos. Base de datos maestros o máster. Base de datos instantánea o esclavos, que es un DB-link o enlace de base de datos, que es una vista materializada. Replicación de base de datos. Es un proceso de copiar y mantener objetos de una base de datos central en múltiples bases de datos que componen un sistema de base de datos distribuida. Este proceso está compuesto por un sitio maestro y un sitio instantáneo. ¿Qué es un sitio maestro? Es una base de datos central que contiene todos los objetos y datos reales en una infraestructura de base de datos distribuida. Todos los sitios principales en un entorno de replicación con múltiples maestros se comunican periódicamente entre sí para mantener actualizado al grupo de replicación. ¿Qué es un sitio instantáneo? Son bases de datos que hacen referencia a los objetos de una base de datos maestro, haciendo réplica de los mismos y de los datos que estos poseen, permitiendo la disponibilidad de los datos en menor tiempo posible dentro de un esquema de base de datos distribuida. ¿Qué es un DB-link o enlace de base de datos? Database Link, o bien conocido como DB-link, en Oracle, es un tipo de objeto que nos permite realizar conexiones entre diferentes bases de datos, sin importar el sistema manejador de base de datos que estas posean. Entre estas podemos encontrar a SQL Server, MySQL, Postgres, entre otros. ¿Qué es una vista materializada? Es un objeto de base de datos que proyecta los datos de una tabla física en una estructura definida, pero en lugar de solo visualizar, almacena físicamente el resultado de la consulta como si fuera una tabla de datos real. Es decir, es una copia exacta de una tabla creada en otra base de datos y que se actualiza automáticamente. A continuación, se ilustra una representación gráfica de la replicación de base de datos en una infraestructura de base de datos distribuida. La presente distribución de granja de servidores en este esquema de infraestructura distribuida se definió de la siguiente manera. Como sitio maestro tendremos un servidor llamado anfitrión, el cual contendrá los objetos y datos reales de todo el sistema de base de datos. Adicionalmente, se implementaron dos sitios instantáneos, un esclavo 1 denominado servidor 1 y un esclavo 2 denominado servidor 2. Estos dos últimos son los servidores quienes replicarán los objetos y datos del sistema anfitrión, es decir, los objetos y datos del sitio maestro. A continuación, veremos las herramientas tecnológicas utilizadas para hacer efectivo la replicación de base de datos en un sistema manejador de base de datos Oracle Big. Como administrador y entorno de desarrollo de base de datos utilizaremos a Oracle SQL Developer. Por último, para la creación y o replicación de máquinas virtuales tenemos el software VirtualBox, quien nos va a permitir la creación de los servidores maestros y esclavos o instantáneas para la replicación de base de datos. En la siguiente presentación podemos observar una vista previa de cómo puede ser el resultado final de una replicación de base de datos. En la parte izquierda de la imagen podemos observar el servidor WS Anfitrión, el cual es el sitio maestro. En este se contienen todos los objetos reales como tablas, vistas, procedimientos, funciones, entre otros.
Además, la información de los datos reales del sistema de base de datos. En la parte derecha podemos encontrar a un servidor esclavo nombrado WS1 o servidor 1. En este solamente podemos ver que tiene una réplica de la tabla EPS del sitio maestro. Es decir, la vista que se está apareciendo aquí en realidad no es una tabla física, es la réplica de una vista materializada. ¿Sí? Por ende, dado el concepto de vista materializada, los datos se pueden ver físicamente en nuestro sistema manejador de base de datos esclavo o instantáneo. A continuación veremos los procedimientos y configuraciones necesarias para realizar una replicación de base de datos en un sistema de base de datos distribuido, con la configuración del clúster de servidores. Entre estas realizaremos los siguientes pasos: creación de máquinas virtuales, anfitrión y esclavo, creación del grupo de trabajo con nombre replicación, asignación de direcciones IP físicas a cada una de las máquinas virtuales creadas anteriormente, y por último realizaremos una verificación de comunicación entre los servidores. Entonces, manos a la obra. Hemos iniciado el administrador de máquinas virtuales VirtualBox. La ventana principal de este administrador de máquinas virtuales está distribuido de la siguiente manera. En la parte superior de la ventana principal podemos encontrar 4 opciones básicas, que son Nuevo, Configuración, Descartar el estado de guardado e Iniciar la máquina virtual. La opción Nuevo nos va a permitir crear una nueva máquina virtual. Aquí podemos asignarle el nombre, seleccionar qué tipo de sistema operativo vamos a utilizar o a instalar y el tipo de versión, que podría ser entre Windows u otro servidor de 32 y 64 bits. En la opción de configuración podemos encontrar la descripción breve o detallada de la configuración de nuestra máquina virtual. En este caso podemos ver el nombre que le asignamos, el tipo de sistema, una configuración importante para el mismo, tipo de pantalla, el almacenamiento del mismo. En este caso vemos que tenemos un disco duro virtual de 20 GB, el tipo de audio, el sistema o tarjeta de red, los puertos en serie, en este caso están deshabilitados porque no estoy usando algunos, puerto USB, el tipo y las carpetas compartidas que este posea. En la opción iniciar podemos encontrar 3 tipos de inicio: inicio normal, inicio sin pantalla, inicio desacopable. Para efectos de este video tutorial utilizaremos inicio normal, ya que nos permite arrancar nuestro sistema operativo y visualizarlo en su modo de avance. A continuación voy a enseñarles cómo realizar una clonación de máquina virtual. La primera condición de esta es que la máquina que deseamos clonar debe estar en estado apagado. ¿Sí? De lo contrario, el sistema no nos permite realizar la clonación. Hacemos clic derecho sobre ella y seleccionamos la opción clonar o la combinación de teclas control O. El sistema nos visualiza un cuadro de texto donde debemos indicar el nombre de la nueva máquina virtual. Luego hacemos clic en la opción reinicializar la dirección, con el fin de evitar conflictos posteriormente al momento de hacer la ejecución de las máquinas virtuales, tanto la anterior como la nueva máquina virtual. Posteriormente le damos clic en el botón. A continuación, el sistema nos permite seleccionar un tipo de clonación. Para efectos de este ejercicio lo dejamos con defecto y que haga una clonación completa. Hacemos clic en el botón clonar.
El sistema hace una evaluación de cómo y cuánto puede demorarse en tiempo la clonación de la máquina virtual. He cancelado el proceso de clonación de máquina virtual, ya que esto era un ejemplo para que vieran el paso a paso de clonación de una máquina virtual. Daremos inicio a nuestras máquinas virtuales. Hacemos clic derecho sobre la máquina seleccionada, anfitrión, y le damos inicio normal. Le damos inicio a la máquina virtual 1. Iniciadas nuestras máquinas virtuales, servidor anfitrión y servidor 1, procederemos a verificar nuestro grupo de trabajo replicación. Para eso podemos hacer el siguiente paso. Vamos a inicio, mi PC, clic derecho, propiedades, nombre del equipo. Podemos ver que el nombre del grupo de trabajo se llama replicación. Si queremos verlo a más detalle, podemos dar en la opción cambiar y podemos encontrar grupo de trabajo, replicación y nuestro nombre del equipo, anfitrión, WS anfitrión. En nuestro servidor 1 también procederemos a hacer lo mismo. Inicio, clic derecho a mi PC, propiedades, nombre del equipo, cambiar, y podemos encontrar que nuestro servidor está en el grupo de trabajo 1, nombre del equipo, servidor 1. Para verificar la comunicación dentro de la granja de servidores, primero debemos conocer la dirección IP asignada a cada uno de ellos. Para hacer este paso debemos hacer lo siguiente: damos clic en inicio, ejecutamos símbolo del sistema. En este caso digitamos el comando ipcom, damos enter. Aquí el sistema nos devuelve un resultado. Vamos a hacer el mismo proceso en la máquina virtual del servidor 1. Inicio, símbolo del sistema y el comando ipcom. Como podemos ver, el sistema del servidor anfitrión nos devolvió que la dirección IP asignada a nuestro servidor es 192.168.0.200 con una máscara de subred 255.255.255.0 y una puerta de enlace 192.168.0.1. Asimismo, el servidor 1 tiene la IP asignada de la siguiente manera: 192.168.0.34, la misma máscara de su red dentro del segmento y la puerta de enlace 192.168.0.1. Para verificar la comunicación entre la granja de servidores podemos utilizar el comando ping y digitamos la IP del equipo destino. La verificación va a ser en sentido servidor anfitrión a servidor 1. En este caso digitamos la IP 192.168.0.34. En este caso podemos verificar que el sistema está respondiendo adecuadamente. Realizaremos el mismo ejercicio en el servidor 1. Digitamos comando ping y digitamos la IP del servidor anfitrión, que vendría siendo 192.168.0.200. De igual forma, el sistema está respondiendo adecuadamente. Luego de la verificación de la comunicación entre servidores, procederemos a la verificación de los objetos en el servidor anfitrión.
En este caso vamos a ver la base de datos, lista de los estudiadores, objetos de la Secretaría de Salud, verificación de la conectividad local y creación de la vista materializada disponible. A continuación veremos los objetos en esta base de datos. En el servidor anfitrión, esta base de datos contiene los objetos reales de nuestro sistema de replicación de base de datos. Para esto verificaremos lo siguiente. En el administrador de conexiones le damos clic derecho al objeto de salud. Luego le damos propiedades y podemos encontrar lo que es el usuario, la contraseña, la IP o nombre del host, el puerto por donde está escuchando nuestra base de datos y el nombre de la misma. Para verificar que si realmente nuestra base de datos está en estado activo, podemos seleccionar o darle clic en el botón probar. El estado nos dice que es un estado correcto, quiere decir que nuestra base de datos está bien, está corriendo y el listener está atento a las peticiones de los usuarios. Luego le damos clic en este botón y aquí se nos despliegan los objetos que tiene nuestra base de datos salud o usuario salud. Es importante conocer los siguientes comandos. Estos nos van a permitir establecer y verificar el estado actual de nuestros listeners o explicadores de base de datos. Entre estos tenemos a status, stop y start. El status me va a mostrar una vista detallada de cómo está actualmente mi listener o los listeners configurados para una base de datos. El stop me va a permitir detener todos los listeners que estén en ejecución y el start me va a permitir inicializar todos los listeners que estén configurados para una base de datos. Por ejemplo, verificaremos el estado de nuestro listener. Para eso digitamos el comando lsnrctl status. Damos enter. Aquí podemos visualizar todos los escuchadores que están configurados para nuestra base de datos. Eso quiere decir que nuestra base de datos está establecida y tiene unos listeners que están pendientes a las peticiones de nuestros usuarios. A continuación visualizaremos el archivo listener. Este contiene las instrucciones necesarias para que se establezcan los servicios y los puestos de escucha, de manera que nuestra base de datos pueda recibir peticiones de los clientes de base de datos utilizados dentro de una replicación de base de datos. Para iniciar el proceso de creación de vistas materializadas es necesario identificar en nuestra base de datos cuál va a ser la tabla que se necesita ser replicada dentro de un sistema de replicación de base de datos. Para el ejemplo, he decidido seleccionar la tabla estado persona. Entre sus campos tenemos un ID estado persona y la descripción, y sus datos son código del 1 al 4 y los estados activo, afiliado, cesante y retirado. Para que la vista materializada desde el lado de un sistema instantáneo, o dicho en otras palabras, en un sistema de replicación de base de datos, ¿sí?, es necesario ejecutar la siguiente instrucción. Esta instrucción me va a permitir crear la vista materializada de la tabla estado persona, ¿sí?, tal cual como se presenta. Podemos ejecutar. Seleccionamos toda la instrucción y
hacemos clic en el botón ejecutar. Vemos en la parte inferior que se ha creado la vista materializada para personas. Pero ¿cómo podemos verificar que realmente se ha creado? Entonces podemos acercarnos a la opción log de vistas materializadas y la actualizamos. Como podemos ver, aquí tenemos nuestra vista materializada. Desde el lado anfitrión, aún falta crear la replicación de esta en el sistema esclavo o instantáneo. Podemos ver lo siguiente: dependencias no tiene, detalles, aquí nos dice cuándo fue creada o cuándo fue la última modificación de esta DDL, el nombre del máster, quién es el usuario o dueño de la tabla de esta base de datos y otra serie de información importante que hay que revisar con mayor tiempo. A continuación estableceremos una comunicación entre base de datos de los servidores desde el servidor WS1 a el servidor anfitrión. Para esto utilizaremos el tipo de conexión de demanda, cuya configuración es la siguiente: el nombre, usuario, contraseña, tipo de conexión a través de un TNS y el nombre del TNS utilizado. Le damos a probar y podemos verificar en el estado que es un estado correcto. Le damos a conectar. En este caso realizaré una consulta a la tabla de estado de Policy. Esto quiere decir que nuestro servidor master se puede ver o se pueden consultar los objetos desde la máquina instantánea o esclavo. Para que la comunicación entre los dos servidores de base de datos, servidor 1 y WS anfitrión, haya sido establecida exitosamente, fue necesario crear la siguiente configuración en un archivo de la base de datos cliente denominado tnsname.org. En este se tiene que definir, de acuerdo a la descripción seleccionada, la información relevante de nuestro servidor al cual nos queremos conectar. En este caso se define de la siguiente manera: nombre de la conexión tnsname, descripción. En la descripción debemos definir el protocolo de conexión, el nombre o IP del servidor de base de datos al que nos queremos conectar y el puerto de escucha del listener de donde él se está sirviendo. Además, debemos definir el tipo de conexión. Para este caso definimos una conexión de servidor dedicado y además se debe definir el nombre de la base de datos por donde se está sirviendo la información. En otras palabras, la instancia de la base de datos del servidor al cual nos queremos conectar. Posterior a la realización y verificación de nuestro TSNAME replicación, procedemos a la creación del database link, quien va a permitir el enlace entre la comunicación de nuestro servidor 1 y los datos de la tabla o las tablas de nuestro servidor anfitrión. Para esto es importante
realizar o ejecutar la siguiente instrucción: create public database link de salud, que se va a conectar por el usuario salud y se va a identificar con la clave SEN usando el nombre del TNCNI que se creó anteriormente. Nombre de replicación. Es importante colocarlo entre comillas. Posteriormente a la creación del DB-Link de salud, procederemos a realizar una consulta para aprobar su correcta ejecución en implementación. Seleccionamos la instrucción cl*from EPS @bd salud. ¿Ok? En este caso la consulta sí fue establecida y trajo los datos. Es importante el uso del DB-Link, ya que con esto no necesitamos tener una conexión establecida directamente hacia la base de datos, como lo visualizamos durante la presentación de la conexión de demás. Si bien estamos en nuestro sistema de conexiones de base de datos, muestra un icónico diciendo de que esta base de datos está activa y está debidamente conectada, mientras que BD Master está como en un estado desconectado, por decirlo así. Entonces, la sintaxis correcta es el nombre de la tabla a la que queremos apuntar, el nombre del DB-Link creado. Simplemente lo ejecutamos nuevamente y nos puede salir la información. A continuación, crearemos nuestra vista materializada. Recordemos que vamos a hacer una réplica de la tabla de estado personas de nuestra base de datos master y WS anfitrión. Es importante conocer esta instrucción, ya que de aquí depende la actualización constante y la verificación actualizada de los datos en el servidor instantánea 1 o esclavo 1. Para esto podemos ver lo siguiente. Primero debemos inicializar así: create materialize view, el nombre de la tabla que queremos materializar o vista que queremos materializar. Luego le damos el comando refresh fast, quiere decir que tenga un refresco rápido, y vamos a iniciar con la fecha actual más 10 segundos y le vamos a decir que se actualice cada 10 segundos después de iniciar el proceso. Eso quiere decir, entre otras palabras, que cada vez que la base de datos estado persona reciba una modificación o una actualización, inmediatamente la vista materializada va a disparar y va a obtener los nuevos datos que se insertaron en la base de datos maestro en alguna parte geográfica. Y por último, vamos a hacer la consulta. *from el nombre de la tabla que queremos replicar, el DB-Link que creamos anteriormente. Para esto, presionamos la instrucción y le damos a poner. Listo. Aquí está creada nuestra vista materializada. Y bien, podemos darle clic aquí y actualizamos, y podemos ver las diversas vistas materializadas que tenemos en este sistema. Para este caso, nuestra vista materializada está aquí, la seleccionamos y podemos ver de una los datos que posee. ¿Sí? Asimismo, podemos verla en la sección de tablas, como ustedes la pueden ver acá. ¿Sí?
Recuerden que esto es, a pesar de verse como una tabla física, realmente es una réplica de esta vista materializada. Hagamos un ejercicio de inserción de datos. Bueno, he realizado la siguiente visualización para poder comprender el tiempo de actualización que demora nuestra configuración de vista materializada cuando la tabla estado persona en la base de datos del máster sufre un cambio. Para esto vamos a iniciar insertando un nuevo dato en la tabla de persona. Vamos a colocar un estado suspendido. Confirmamos. Aquí aparece el estado suspendido. Como ven, aún no han pasado los 10 segundos y yo voy a actualizar. Inmediatamente lo realizó. No hay problema. Pero comprendiendo el tema de la vista materializada, no hay necesidad de hacer una consulta a la base de datos para verificar si el dato nuevo existe o no. Simplemente con actualizar la tabla de la vista materializada o esperar que pasen los 10 segundos aproximadamente que se establecieron durante la creación de la vista en el servidor instantáneo esclavo, ¿sí?, nos va a permitir tener la oportunidad de tener el dato actualizado en el menor tiempo posible. Vamos a hacer un caso. Vamos a remover el estado suspendido. Confirmamos, actualizamos, aún existe, ya se quita. Bien, en este caso, pues podemos decir que la replicación de base de datos dentro de los servidores se está funcionando adecuadamente. Hagamos otro ejercicio. Insertemos otro dato. Retirado, envío, salte, en modo. Confirmamos, actualizamos. Ya aparece el dato. ¿Sí? Siendo esto así, nosotros deberíamos estar realizando una consulta del asterisco estado persona, ¿sí?, en consulta, aunque aquí estamos haciendo lo mismo. Sin embargo, al momento de hacer una actualización automática, nosotros no tenemos que estar verificando si el dato ya existe. A estar por seguro que el mismo sistema se encarga de hacer la replicación hacia la configuración que exista dentro de un sistema de base de datos. Otra de las bondades que ofrece un sistema de replicación de base de datos es aquella que aún si se suspende la comunicación entre los servidores, las vistas materializadas van a mantener la información que se pudo capturar antes de la suspensión del servicio. En este caso realizaremos lo siguiente. Verifiquemos aquí en el botón actualizar de la base de datos WS1 o instantánea 1. ¿Sí? Aún se mantiene estable la comunicación, ¿cierto? Ustedes recuerdan que nosotros creamos este tipo de conexión de demás. Si bien podemos ver el sistema se conecta sin ningún inconveniente a la base de datos anfitrión. Pero ¿qué pasa si nosotros suspendemos el listener o explicador de la base de datos anfitrión? Nuestro listener que tenemos configurado para este servicio se llama master listener. En este caso
voy a proceder a responder. ¿Sí? Ya lo bajamos. Nuestra base de datos internamente de anfitrión, ella continúa en su proceso. Parecerá que no hubiese pasado nada, pero realmente se nos cayó el disco. ¿Qué pasa con las condiciones que están establecidas desde el lado de los clientes? Mira lo que sucede. ¿Sí? Se ha producido un error al realizar la operación solicitada y usted no resuelve, quiere decir que nuestro producto no está bajo. Sin embargo, si nos vamos a la tabla que nosotros explicamos anteriormente, ella aún se mantiene con los datos en su sector local. ¿Ya? Y no vamos a tener ningún inconveniente al momento de realizar alguna consulta o alguna petición desde un usuario que esté conectado a la máquina WI. Con este último ejercicio damos por terminado el video tutorial de aplicación de base de datos flujos de servidores. Esperamos que haya sido de su agrado y que les sea de mucha ayuda durante su formación y conocimiento en los sistemas de duplicación de base de datos. Muchas gracias.